Primavera 2019, Santiago de Chile. Hace algún tiempo nos preguntamos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Como tantas otras, decidimos ser editoriales y recorrer el mundo desde esta vereda, por la que transitamos permanentemente desde lo personal a lo colectivo, entre lo tradicional y lo experimental, acatar o revelarnos. Es de esta forma que nos reconocemos como editoriales en tránsito. Nos arriesgamos a cuestionar las formas tradicionales de hacer libros, para proponer otras posibilidades de lectura. Elegimos usar papel, plegarlo, coserlo, rayarlo, escogimos experimentar. Accionar desde el deseo y la inquietud, esa que obstinadamente traduce el ser en hacer. Soy lo que hago, aunque también podría afirmar que hago lo que soy. En el acto de autopublicar, optamos por un recorrido, pero también nos bifurcamos, quedando en el incómodo espacio de pertenecer o no, ser libro o ser arte. En el potente ejercicio de publicar, buscamos vincularnos, aprender, cuestionarnos todo, desde el formato hasta el contenido, la manera en que nos relacionamos y trabajamos como colectivo, los modos de quererse, de dialogar y proponer nuevos lenguajes para habitar este particular lugar que nos plantea una nueva forma de hacer libros. Diariamente nos envolvemos en este quehacer tan personal y tan público a la vez, dejando en cada acción un poco de nosotras. Y en esta tarea nos hemos dado cuenta que no estamos solas, sino que somos muchas. Por todas partes se cruza nuestro camino, editoras, autoras, lectoras, creadoras, ilustradoras, encuadernadoras, una cadena de horas, mujeres como cordillera eligiendo publicar, imprimir, revelar y revelarse. Porque sabemos que no formamos parte de las grandes cadenas y tampoco lo queremos, nos negamos a la competencia porque creemos en la convivencia. No podría ser de otra manera. El trabajo materializado en publicaciones representa una filosofía de vida necesaria y fundamental en tanto acto político, sobre todo porque cuando hacemos estamos siendo, rompiendo en un mercado que tiene una lógica a la que enfrentamos con otra. Somos mujeres editoras, usamos el oficio como arma. Declaración de principios intervenida por las editoriales de la Unión de Editoras Experimentales. Buenas tardes, estamos en la charla número 8 de las capacitaciones para la industria editorial con enfoque de género y en esta ocasión vamos a hablar de publicaciones experimentales hechas por mujeres junto a la Unión de Editoras Experimentales. Estamos con María Paz Morales de Dudo Ediciones, Paula Bravo de Rara Taller, Antonieta López de Topofilia y Cintia Schuffer de Rufián. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Hola, muchas gracias por estar acá. Yo voy a hacer una breve descripción del trabajo para que luego podamos hablar, conversar sobre la labor que ustedes desarrollan y también sobre temas atingentes a la política, a la publicación y el género. La Unión de Editoras Experimentales es un espacio que tiene como objetivo apoyar la difusión, creación y apreciación de publicaciones hechas a mano en proyectos liderados por mujeres. Nos unimos para acompañarnos en los procesos, hacernos un espacio en el mundo editorial, encontrarnos con quienes están haciendo lo mismo y seguir creciendo. Pensamos, sentimos y hacemos en modo publicación. Amamos sus infinitas posibilidades. Estamos con, entonces, María Paz Morales de Dudo Ediciones, quienes se plantean como un espacio de publicación, creación y diálogo en torno a la editorialidad, sus procesos, ejercicios, implicancias y relaciones con disciplinas afines al libro. Entendemos a todo autor, autora y contenido como únicos e irrepetibles. Por ello, tomamos una perspectiva particular y no general, rebelándonos contra una única manera de publicar. Por la destreza con los libros y la visualidad que llevamos estudiando y trabajando hace más de 10 años, estamos convencidas de que el libro puede proporcionar incalculables experiencias que ayudan a desarrollar y aumentar la empatía, el conocimiento y la creatividad, conceptos y actividades indispensables para todo ser humano. Dudamos del funcionamiento de la industria editorial chilena actual y creemos que se puede trabajar desde afuera de la institución, desde un lugar común construido en colectivo. Amamos la creación, la lectura, el papel y la experimentación. Somos hacedoras del libro. También estamos con
Topofilia, Antonieta López, microeditorial creada el año 2019. Busca publicar contenidos ligados al entorno y la naturaleza a través de piezas gráficas artesanales, con especial dedicación en el diseño, en ocasiones desprolijas y no terminadas, en un constante proceso y modificación. Estamos también con Cintia Schuffer de Rufián Revista. Es originalmente una publicación digital de opinión y crítica ciudadana en circulación desde el año 2010 y cuyo equipo editorial está compuesto por mujeres trabajadoras del arte, la educación, del libro y el mundo editorial. Con el tiempo se ha convertido además en un espacio alternativo de participación y difusión de ideas, autogestionado en su elaboración y por definición independiente, feminista y promotor del trabajo de años políticos, artísticos, comunitarios o académicos para el desarrollo de sus contenidos. Y finalmente estamos con Paula Bravo de Rara Taller, que es una fábrica taller de experimentación en torno a publicaciones impresas que nace en el año 2013. Antes de ser Rara, fuimos el macho Silva y la hembra Grazna, un pequeño proyecto editorial que trabaja por visibilizar el conocimiento sobre fauna silvestre existente en la cultura popular y de ahí la cercanía con las aves. Pero ya en el año 2017 se cambia el nombre y se deciden a explorar otros horizontes y abordar nuevas temáticas como la poesía, la fotografía y la ilustración. Muchas gracias por estar acá y quisiera comenzar agradeciendo el video que nos compartieron, que fue parte del segundo boletín de la Unión de Editoras Experimentales, y me gustaría si pudieran explicar un poco el trabajo que desarrollaron con este boletín y la difusión y entrega gratuita que hicieron en los espacios. Ya, hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, como dijo Gladys, ese boletín fue el segundo. El primero fue este. En el primero hicimos como una declaración con 10 puntos de qué es lo que era la Unión de Editoras. En ese momento no éramos las mismas que somos ahora, pero bueno, ahí ya les voy a contar un poco de eso. Este último boletín es este, que bueno, lo vieron ahí en parte. Está bien completo porque expresa como el espíritu un poco de lo que nos pasa a nosotras con las publicaciones experimentales. Hicimos un texto entre todas, lo fuimos editando entre todas, lo que es muy complejo, porque éramos ¿cuántas? ¿7? ¿6 personas? ¿8? Por ahí. Entonces, claro, una quería poner énfasis en un punto, otra en otro, todas trabajamos de forma distinta, todas vemos las publicaciones de forma diferente. Entonces ahí se nos ocurrió, bueno, ¿y por qué no hacemos una declaración con lo que nos une, que al final es la creación de publicaciones experimentales, y cada una lo interviene como quiere y destaca el pedazo que le da la gana? Entonces, por eso también, si se fijan en la última parte del video, salía que estaba intervenido, porque si se ve, ahí hay destacados, hay dibujos, hay rayados, etc. Y eso fue un poco como lo que hicimos. Y siempre, bueno, ambos boletines lo hemos planteado como una forma de difusión de lo que son estas publicaciones, de lo que es ese sentir de hacer publicaciones así, de este tipo. Y siempre hemos creído que esa difusión debería ser gratuita y hacemos un esfuerzo para que así sea. Así que lo regalamos, lo vamos dejando en distintos lugares, siempre tratamos de poner un evento o hacer calzar el lanzamiento con algún evento especial. Por ejemplo, el primero hicimos el lanzamiento en Impresionante, eso fue el 2018, si no me equivoco. Y después este segundo hicimos el lanzamiento en México, en Casa Bosque, que bueno, nos invitaron, íbamos también para allá a una feria, a Paperworks, y aprovechamos de hacer esta presentación ahí en este espacio que es como una librería, galería de arte, y bueno, por ahí también vamos a tocar esos temas que un poco se nos cruza el libro con el arte. ¿Y cómo parte esta unión de editoras experimentales? ¿Cómo nace la idea de desarrollarla y trabajar en conjunto con una perspectiva de género y feminista por delante? Bueno, curiosamente no partió así.
ha ido mutando, nuestro grupo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros ya llevamos trabajando 4 años. Cuando empezamos, por eso estoy hablando yo ahora, que fue una iniciativa mía personal. Bueno, yo ya tenía Dudo y ya me estaba dando cuenta que era súper difícil estar inserta en esta industria del libro como tradicional, más profesional. Y yo tenía ganas de crecer y yo sentía que el resto de las personas que estaban trabajando este tipo de publicaciones les pasaba un poco lo mismo, que estamos como truncados ahí como en este espacio, como entre entrar a un circuito formal y querer entrar y no, pero si no entramos como que quedamos siempre fuera, como renegados, así como que un poco con desprecio, ¿cachai? O sea, como que a nosotras nos ven lo que a nosotras hacemos, las publicaciones que hacemos, y son como folletitos, panfletos, como que quedan en ese ámbito, como medios decorativos. La gente no sabe muy bien lo que son las publicaciones experimentales. Entonces yo ahí hice un llamado en ese entonces, deben haber sido unas 5 o 6 editoriales que conocía, algunos conocía más que otros, algunos no conocía a las personas que estaban detrás, y ahí habían hombres y mujeres. Y bueno, yo llamé a esas personas en particular porque sabía que estas personas trabajaban de lleno en el quehacer editorial. No se dedicaban a otra cosa más que a hacer publicaciones experimentales. Y para mí eso era algo importante y yo entre que quería conocer cómo lo estaban haciendo y también quería plantear esta como inquietud que yo tenía, a ver si a ellos también les pasaba lo mismo. Y ahí, bueno, nos juntamos en mi taller y efectivamente todos concordamos con el mismo sentir. Y eso fue bonito, lo pasamos súper bien. Y ahí empezó a nacer la idea de hacer actividades, de quizás formar un grupo. Y en ese entonces, ya cuando pasó el tiempo, nos juntamos ya más regularmente, decidimos armar una agrupación que se llamaba, ¿cómo se llama? Agrupación de... Unión de Editoras Artesanales. Editoras Artesanales, así se llamaba. Y nada, bueno, y ahí partimos, éramos 5 creo, y bueno, después por vueltas de la vida empezaron a salir unos, después entraron otros, y de repente nos vimos enfrentados que éramos puras mujeres las que estábamos trabajando en esta agrupación, y ahí entre planteándonos un poco qué es lo que queríamos hacer, hacia dónde íbamos, qué es lo que estábamos haciendo en nuestro trabajo, qué era lo importante, decidimos cambiar el nombre, y ahí nos conformamos como Unión de Editoras Experimentales. Y hoy en día, bueno, somos 6 proyectos editoriales, está Dudo, está Topofilia, está Taller Rara, Editorial Chita, Estudio La Hoja y Revista Rufián. Y también tenemos una 7ª integrante, que es Prueba de Autor, que no aparece formalmente porque todavía no hace publicaciones como tal, como que finalmente trabaja... no sé, ponte tú con papel, trabaja la papelería y trabaja el contenido igual, pero hacia otro lado, como más objetual. Entonces, hasta que no tenga una publicación, ha decidido un poco mantenerse al margen, pero igual participa con nosotras en todo. Sabes que esa ha sido una constante en los proyectos de publicaciones experimentales, lo que tú narrabas anteriormente, que se ven como objetos decorativos, ¿no? Estuvimos con Julieta Marchand hablando de plaquet, con Natalia Manzner de fanzines, hablando de cines, también de distintos formatos, y claro, ocurría eso, ¿no? Entonces, al parecer, la generación de un colectivo es la mejor forma para visibilizarse, y el componente de género en este tipo de publicaciones también es bien importante porque son documentos también de denuncia, ¿no? Como el boletín que acabamos de ver. Y frente a esto, me gustaría que nos pudieran dar su definición de publicación experimental. Mira, ha sido un parto llegar a esa definición, pero lo hemos hecho, es que ha variado también. Ha variado por varias razones. Yo creo que principalmente porque, no sé, como que empezamos a reflexionar sobre qué es lo importante. El hacer, el publicar, la manera de publicar, el formato en que se publica, como que ese tipo de cuestiones ha estado constantemente rondándonos. Por ejemplo,
una editorial cartonera sería una edición experimental, como que ese tipo de cosas nos ha rondado. Y frente a todas estas como cuestionamientos que lo hemos conversado así jornadas completas, llegamos a una definición que es la siguiente. Al hablar de un libro o un formato experimental, nos referimos al acto de la creación per se, en donde un individuo genera un contenido materializándolo a través de cualquier medio, considerando tanto al objeto del libro como cualquier otro, acercándonos al mundo del arte y también al de otras disciplinas, integrando metodologías de trabajo distintas, ampliando las tipologías de formato y lectura, cuestionando así las formas del lenguaje tradicional del libro al integrar varios oficios, tecnologías y herramientas. O sea, finalmente, podría ser el libro o podría ser otra cosa, otro soporte. Y también valoramos, hay algo ahí en la materialidad, en el oficio, en el acto mismo del hacer que no está considerado dentro de las publicaciones tradicionales. Entonces, por ahí va nuestra definición de publicaciones experimentales, que también podría ser otro nombre, no sé, publicaciones no convencionales, como por ejemplo le llamaba Hambre, que estuvo también conversando contigo, ¿no? Hace un par de sesiones atrás. Claro. Y, por ejemplo, en el caso de Rara Taller de Paula, ellas se definen como una fábrica de taller de experimentación. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco, por favor, de tu trabajo y también esta conceptualización frente a lo impreso? Hola, sí, mira, creo que, o sea, para mí por lo menos lo principal o una principal división que yo hago es el libro experimental o el libro objeto o el libro de autor de lo que yo hago y de lo que en general nosotras hacemos, que justamente tiene que ver con, que son publicaciones mucho más cercanas al fanzine, a la publicación artesanal. En el caso de Rara, para mí tiene que ver también mucho la experimentación como con una forma de expresarme y de vincularme. Yo no me dedico 100% a Rara Taller, o sea, trabajo además y dedico mi tiempo de esparcimiento, por decirlo de alguna manera, a Rara Taller, y eso significa un espacio justamente donde me dedico a, cuando hablo de experimentar, a probar, a imaginar. Siempre las creaciones son un poco como alguna inquietud personal, alguna idea que sale de alguna conversación, y eso siempre para mí, todo lo que yo converso, y las cabras acá lo saben, se convierte en una publicación, como idea que se nos pasa por la cabeza, ahí hagamos una publicación de esto. Entonces, finalmente Rara es mi espacio justamente de probar cómo las cosas que conversamos, las discusiones del día a día, las convierto a publicación, básicamente. También, bueno, dice que es un taller, que no es solo un editorial, porque en algún momento parte como del producto estrella eran unos pajaritos, que no eran libros, pero bueno, que tenían un texto y que había una edición de texto. Estos pajaritos que son prendedores, imanes que van pintados, entonces como que finalmente lo dejé así, pensando en que efectivamente se puede abrir a otro tipo de formatos no tan editoriales, donde efectivamente hay un trabajo editorial porque uno edita no solo texto, edita imágenes, edita formas, formatos, figuras, entonces quedó como taller, como para estar más también abierta a otros formatos. Gracias. Y en el caso de Antonieta López de Topofilia, hay algo bien particular porque parten con contenidos ligados a la naturaleza, ¿no? Y ahí tiene que ver lo orgánico también, y esto orgánico en cuanto a la plasticidad de los soportes, a la creación de nuevos materiales. Y me llama la atención en la definición que la palabra desprolijo, ¿no? Que también tiene que ver con estos procesos orgánicos de la naturaleza. Entonces, ¿cómo trabajas el soporte con respecto, por ejemplo, a la imagen que estás planteando? Y el proyecto también de Topofilia. Sí, bueno, partí también un poco, antes de responder de lleno a eso, complementar un poco la definición que hablábamos de experimental, que yo creo que muchas veces uno, al escuchar la palabra publicación experimental, espera que como resultado haya algo que uno desde afuera como receptor lo note como más extraño,
o más nuevo. Yo creo que es, al menos para mí, el hecho de la publicación experimental puede tener esa experimentación en cualquiera de las etapas de producción de la pieza gráfica, ya sea en la ideación de esa pieza, en la investigación, en el diseño, en la producción, en la impresión, etc. Entonces, yo llevo poco, partí hace como un año ya como con este proyecto, y para mí ha sido constantemente ese proceso de experimentación y en la publicación una que llevo una como cerrada, y esa es de tintes naturales y que después más adelante las vamos a mostrar. Entonces, del proceso de investigación, que es la experimentación con estos tintes, al diseño, que es un formato súper incómodo, que es un formato bien alargado, que nace también un poco de esta idea de pantonera del diseño de los colores, pero esta sería como una pantonera natural. Y ahí en esas pruebas de papel también cómo se comporta un tinte natural con estos papeles que tienen ciertos ácidos, y que eso fue un proceso de aprendizaje que lo fuimos viendo con la prueba y error. Y bueno, y después ver que estos colores no son permanentes y que durante el tiempo van también cambiando. Van perdiendo color algunos, otros se han mantenido igual después de un año. Entonces, ha sido una experimentación constante. Claro, ahí estamos viendo imágenes. Ha sido una experimentación constante que no termina y no va a acabar, porque básicamente esa publicación se basa en eso, en ver cómo el color se va transformando a lo largo del tiempo. Y en cuanto al formato, bueno, un poco eso, ahí lo vinculé como más al diseño, como esta idea de pantonera de color, y también fue un proceso bonito en cuanto al diseño editorial, de diseñar en algo muy incómodo, un formato que no me era fácil. Bueno, y esa publicación trae un tarrito que salía en la primera diapo, que es un tinte natural, para que las personas también puedan experimentar en su casa de cómo viene se va comportando en la luz, tal vez en la oscuridad, cómo se va transformando en el paso del tiempo. Y en el caso de Cintia hay algo bien particular porque pasa de lo impreso, perdón, de lo digital a lo impreso, ¿no? Y también ahí hay un acto experimental o de experimentación de soportes, de formatos. ¿Y cómo se mixturiza este lenguaje web llevándolo a lo impreso, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades o los cambios? Y también, ¿cuál es el sello generacional que se da? Porque pasa mucho, por ejemplo, en el Internet, que hay ciertas estéticas que corresponden a como a determinadas décadas o épocas, ¿no? Entonces, como eso también se traspasa hacia lo experimental, hacia lo impreso, y si es necesario o no realizar también ese gesto. Sí, bueno, hola. Sí, solo como para contextualizar un poco, me gustaría señalar que, bueno, Rufián Revista es una revista, como tú decías, en formato digital. Llevamos 10 años de publicaciones, estamos planificando nuestro número 30, este año cumplimos justamente esos 10 años, y la verdad es que el trayecto ha sido bastante interesante porque pese a que nos movemos en un formato digital, todo eso se enmarca en una serie de decisiones que no se alejan de lo editorial, creemos nosotras, ¿no? Si bien somos una revista que nuestro soporte es justamente web, nunca abandonamos la idea de poder diseñar la revista. De hecho, si visitan nuestra página y buscan los números que hemos publicado, todos los números tienen un formato de revista, es un papel digital, ¿no? Y hemos insistido un poco en la idea de imaginar una revista inmaterial, una revista que tiene ese soporte, ¿no? Pero que aún así nos permite ir indagando de las maneras en cómo podemos ir plasmando ciertos pensamientos, ciertas lógicas, ciertas cosas que queremos como dejar en cada uno de los números. Por lo tanto, yo creo que si bien lo que tú dices responde, por ejemplo, a una estética o responde como a un lenguaje que es más bien digital, no necesariamente nos despegamos tanto de ahí.
y hemos tenido números que, por ejemplo, exploran distintas formas de pensar una revista, ¿no? En esta revista inmaterial que les mencionaba, como por ejemplo números que están solamente contenidos a través de imágenes, como un número de ilustración en América Latina que lanzamos uno de los primeros años, y otros números que tienen otros formatos y que también rompen un poco con el formato de revista convencional, ¿no? Como una especie de manual, ¿no? Que es el manual, el nuevo manual para la moral y las buenas costumbres, y otros que también buscan como indagar en el diálogo entre imagen y texto, ¿no? Ese diálogo que se da ahí, que en el fondo como hay algo que te entrega la imagen y hay algo que te entrega el texto, y que tiene como distintas opacidades y formas de presentarse y formas de presentar también ideas que nosotras queríamos como referir en esas ediciones, ¿no? Ahora bien, el traspaso al papel yo creo que surge a propósito de un agotamiento de parte del grupo de decir, bueno, ya, tenemos los números, están las revistas, además inicialmente nosotras hacíamos como una versión descargable de la revista, cosa de que cualquier persona, si no quisiera leerla en el computador, pudiese como imprimirla y difundirla también en un formato liviano, ¿no? de fácil descarga y fácil de imprimir. Por eso es que creo yo que hay algo de lo experimental ahí también en nuestro trabajo que va como dándose curso y se va abriendo camino hacia la posibilidad de decantar finalmente en una publicación en papel. Como te decía, es parte de un agotamiento y ganas también de explorar otros formatos y otros soportes, es que finalmente decidimos, y bueno, y a propósito también de que se incluye la Pauli en nuestro equipo, y es que también conocemos el trabajo de la Unión de Editoras y que nos vamos como contagiando de esta idea de que el papel también es una herramienta y el papel también es una especie de revolución y que podemos hacer algo ahí también. Y en ese sentido lanzamos algunas publicaciones que también van dialogando con los números anteriores, ¿no? Teníamos un gran número de temas trabajados de manera colectiva, colaborativa. Rufián se propone así, ¿no? Es una plataforma para que ya sea organizaciones sociales o grupos de personas puedan apropiarse de la plataforma y puedan también desarrollar un número, puedan desarrollar una edición de la revista. Y siempre nosotras hemos como estado como en el backstage, un poco apoyando esas publicaciones en términos editoriales, en términos incluso de diseño y publicación, para que salgan a la luz, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que parte como del traspaso de lo digital a lo material, por decirlo de alguna manera, no es tan nuevo, sino que también era muy propio de nosotras, de cómo nosotras ya visualizábamos en esta edición de la revista. Y bueno, nuestras publicaciones, como te decía, dialogaban un poco con estos temas que ya veníamos trabajando, que muchos de ellos vienen desde distintas esferas, desde lo artístico, desde lo más académico, desde artículos que por ahí presentan temas que son controversiales, que, bueno, nuestra perspectiva de la revista siempre ha sido una perspectiva crítica, ¿no? Feminista, y desde ahí vamos levantando y visibilizando ciertas temáticas que a nosotras y que a los colectivos que participan con nosotras nos parecen relevantes. Y fue así como nos lanzamos al papel, ¿no? Como una especie de salto al vacío, de retomar como esta tradición del papel y ir experimentando eso que ya veníamos experimentando de manera digital en formato de papel y en estos otros soportes. Y hay algo que me parece bien relevante en lo que han dicho, que son las ideas los conceptos de política y comunidad, ¿no? También esto en torno al género y a las ideas que ustedes plasman en lo impreso, en lo digital, creando estas comunidades, ¿no? Como tú decías, estas comunidades también invisibles que se empiezan a colectivizar. Y en torno a eso, me gustaría preguntar, antes de pasar a la segunda parte donde van a mostrar la imagen de los libros, es sobre los beneficios de trabajar en colectivo, desde el planteamiento de género y desde también las posibilidades de difusión de su propio trabajo, que usualmente son espacios masculinizados, ¿no? Los del ámbito editorial,
y en relación a las publicaciones. Entonces, ¿cuáles han sido los aprendizajes, los beneficios y las proyecciones también personales a propósito de la Unión de Editores Experimentales? No sé qué. Dale nomás, yo voy a preguntar lo mismo. Ya. No, es que estaba pensando justamente que una de las cosas más experimentales que nos ha tocado hacer es trabajar en equipo de mujeres, porque no era algo que necesariamente conociéramos. Partimos esto, bueno, yo estoy desde el principio con la Maripa, las chiquillas llegaron después, y ahí se puede de hecho ver en las fotos las personas que han estado, otras que se han ido, bueno, el resto del equipo. Ha habido harto movimiento. Creo que ha sido muy atingente como al contexto actual, aprender justamente a trabajar como equipo, a trabajar además entre mujeres. Inicialmente, claramente la idea fue unirse porque somos editoriales pequeñitas y nos es muy difícil entrar en el mercado siendo tan chiquitas porque no podemos pagar un puesto en casi ninguna feria grande. Es mucho más complejo acceder, por ejemplo, a materiales, incluso a conocimiento. Entonces, si bien esa fue como el puntapié inicial para juntarse, a medida que vamos avanzando nos hemos ido encontrando también con otros beneficios y otras dificultades. Creo que sobre todo han sido beneficios. Nosotras, por ejemplo, parte de nuestros objetivos de juntarnos es postular a fondos. Postulamos a fondos como grupo, nos ha ido bastante bien, eso nos ha permitido mostrar la unión de editoras en otros países, ir a varias ferias acá en Chile también, hacer talleres, hacer actividades, conversatorios, y ha sido como que hemos logrado, gracias a ese tipo de movimiento, empezar a encontrar justamente un circuito del cual cuando uno está sola es muy difícil percatarse que está ahí. Y efectivamente hay hartas editoriales pequeñitas que están haciendo fanzine, que están haciendo libros experimentales, que están haciendo plaquettes, pero que como que si no nos organizamos, nos desperdigamos. Entonces, un poco ese fue el foco inicial y que después, claro, fue derivando a esto como del trabajo entre mujeres y ahora se ha convertido en un espacio para nosotras, también de un poco de militancia, finalmente, porque, bueno, se da que además todo el contexto de esta ola feminista que empieza a aparecer, nos empieza a hacer mucho sentido, nos empezamos a dar cuenta que en el mundo editorial, en el circuito editorial, las mujeres están súper invisibilizadas, nos empezamos a dar cuenta que no se premia a las escritoras chilenas, todos los autores son hombres y todas las que están trabajando detrás, como ratón así detrás del computador, son las mujeres que trabajan de editoras, que trabajan en las ventas, pero el espacio visible es masculino. Cuando nosotras vamos por ejemplo, a cortar papel o a comprar papel, son todos hombres. Entonces nos empezamos a dar cuenta, claro, que es un circuito muy masculino y que necesitábamos generar espacios de visibilización, espacios para mostrar lo que hacemos, son espacios también que para nosotras son seguros, estando en conjunto, cuando ponemos un puesto y ponemos nuestras publicaciones, lo que nosotros estamos poniendo es lo que pensamos, es lo que sentimos, es lo que creemos sobre ciertos temas, y para nosotras sí, esos espacios, poner nuestros fanzines en un puesto comunitario con muchas mujeres nos hace sentir segura y tranquila de poder estar mostrando y publicando y haciendo público lo que nosotros sentimos tranquilamente. Creo que eso, por lo menos desde mi punto de vista, a nivel de contras, creo que lo más difícil ha sido aprender a organizarnos, llevar un orden de tareas, llevar una estructura un poco para que avance la unión de editoras. Nos cuesta harto organizarnos para hacer actividades, lo logramos y todo, pero así no es fácil, no sabíamos hacerlo y bueno, estamos aprendiendo a hacerlo justamente. Sí, bueno, y también
eso ha hecho que no seamos más, como finalmente muchas personas de repente nos escriben, oye, ¿cómo podemos participar? Y es como constantemente plantearnos, ¿cómo vamos a continuar? ¿Vamos a abrir el espacio? ¿Cómo vamos a hacer dos espacios distintos? Como que todavía estamos trabajando en eso y no hemos querido como hacer una declaración ni un llamado así más público por lo mismo, como que todavía estamos tratando de afiatarnos y dirigir un poco el buque, o sea, y si bien han pasado ya un par de años, hemos ido tomando decisiones muy de a poco, o sea, por ejemplo, este año nos formalizamos, ahora somos una fundación, ahora, bueno, con la pandemia todavía no podemos tener el RUT, pero ya vamos un poco más encaminadas y en lo personal, para mí, tener la unión, ser parte de la unión, este acompañamiento, que un poco también está en nuestra declaración de principio. O sea, esta foto, por ejemplo, la que hay ahí, me encanta, porque ¿qué es lo que pasa detrás del stand? ¿Cachai? O sea, entre nosotras, entre que nos hemos aprendido a conocer, algunas se han conocido de antes, pero muchas no. Es bacán eso de poder compartir, o sea, llega, por ejemplo, ahí está la Magda bordando y nos empezó a enseñar como unos puntos que las otras no conocían, entonces esa cuestión es muy bonito, es muy bacán, uno se siente realmente mucho más acompañado y menos sola en este camino, porque también hay que pensar que la mayoría de nosotras trabaja sola en el taller, o sea, yo, por ejemplo, en Dudo, yo llevo 5 años, el año pasado recién me empecé a asociar con la Bianca, con una amiga, todavía estamos ahí entre que si continuamos o no, porque cada una tiene su espacio de trabajo, su forma de trabajo, y así todas las chiquillas, o sea, por ejemplo, Rufián, creo que son las que más son, pero también como la Cintia contaba, un poco los inicios y todo este tiempo que ha transcurrido, que han trabajado en digital, que es distinto a estar ahí cortando el papel, pensando, diseñando, estructurando, juntándose con una autora, buscando proyectos nuevos. De repente también aquí en las publicaciones experimentales la necesidad de generar un contenido de repente no sale por el tema, que es lo que pasa mucho en el libro tradicional. De repente sale porque me gustó el naranjo, vi un papel increíble naranjo y quiero hacer algo con ese naranjo. Y uno empieza a buscar una excusa de publicación para utilizar ese papel naranjo. Y eso es algo muy particular de este tipo de publicaciones. Sí, a mí me gustaría como complementar eso también. Bueno, yo que me vengo como incorporando hace poquito a la Unión, también entender que, no sé, al menos como lo visualizo yo, es que el trabajo que realiza la Unión también es un trabajo como súper horizontal, jerarquizado, ¿no? Como atento a muchas cosas, atento a lo que recién mencionaba la Maripa y la Pauli, ¿no? Pero también atento como a emergencias personales, contextuales. Hay un trabajo también de solidaridad entre compañeras, en aquello que también, en cómo nosotras en el hacer también nos vamos encontrando y vamos visualizando la forma en cómo queremos generar publicaciones y qué queremos generar con esas publicaciones, ¿no? Y cómo pensamos y cómo planteamos ese modo diferente de generar publicaciones juntas, ¿no? En este ejercicio creativo, por supuesto, que se mueve desde el borde, ¿no? Pero que se sostiene bajo una convicción que yo creo que compartimos todas con respecto a las formas en que nos gustaría que nuestras publicaciones nazcan, ¿no? Y que se vayan como diseminando y que la gente las vaya conociendo. También es interesante, por ejemplo, pensar que en este desvío de la norma, de lo que se entiende como la industria editorial o la del libro, también generamos una especie de arma colectiva, ¿no? Justamente generar otros vínculos productivos y otros vínculos de consumo van posicionando también una perspectiva de nuestro trabajo y de nuestro hacer. Y eso yo creo que tiene mucho que ver como desde una perspectiva feminista o desde un enfoque de género, porque justamente en ese hacer, en ese compartir, en ese vivir un poco las publicaciones también se va generando como una conversación en el cotidiano, un feminismo más cotidiano, ¿no? De cómo vamos viviendo la experiencia, cómo lo que sucede afuera también va permeando nuestra experiencia misma y cómo también eso va armando un espacio de reflexión entre mujeres. Y yo creo que también hay otra cosa que a mí me gusta mucho de la Unión, que es justamente que hay un motor que para mí creo que es indiscutible, ¿no? Que nosotras decidimos, por un lado, dejar de mirar la industria del libro y ser parte,
nomás, ser parte con lo que tenemos, ser parte con nuestras publicaciones, con lo que queremos presentar, ¿no? Y ser parte también de una producción de sentido, ¿no? Y de no dar un paso al lado, sino que justamente tomar como todas las herramientas que tenemos de nuestros saberes, de nuestros conocimientos, de nuestras formaciones, para justamente armar un posicionamiento en torno a nuestra vida, en torno al cuerpo, a los derechos, o una posición incluso en el espacio público, una posición frente a la industria, ¿no? Que también es profundamente político y es profundamente como colectivo. Y en ese sentido creo que también la Unión va construyendo, no sé si con una visión tan clara, pero sí con una convicción. Por eso lo mencionaba en un principio, con una convicción de justamente ir encauzando el trabajo hacia allá. Perdón, y ese posicionamiento que habla la Cintia también tiene que ver con educar un poco, hasta incluso al mundo tradicional del libro y a los lectores y lectoras. O sea, existen este tipo de publicaciones que son muy entretenidas, son bonitas, son útiles, tienen contenido detrás, hay un concepto, hay una trama, hay una historia que se cuenta de una forma distinta, y eso es interesante conocerlo también, o sea, es parte de una bibliodiversidad que aquí nadie se está haciendo cargo. Entonces creo que nosotras somos las que nos tenemos que hacer cargo de mostrar este tipo de publicaciones. O sea, por ejemplo, aquí se ve el stand de Chile en la Filbo, en la Feria del Libro Internacional de Bogotá, y cosas tan básicas como, por ejemplo, los stands que diseña Chile, en conjunto, bueno, Pro Chile y otras entidades. No tenemos cómo poner nuestras publicaciones porque son chiquititas, porque son delicadas, porque no se ven, se pierden en un stand grande. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotras nos anticipamos a eso y hicimos como un exhibidor para poner las publicaciones. Y fue genial porque ahí lo logramos. Y eso lo hicimos porque ya un año anterior en la FIL, en Guadalajara, nos dimos cuenta que las publicaciones se perdían entre medio de tantos otros libros. Y no se entendían que eran parte también de una propuesta de lo que estábamos haciendo acá. Ahora, con respecto a eso y con respecto a la pregunta de la Glais, que ¿qué hemos ganado? Yo creo que, bueno, mucho, o sea, todo lo que han dicho las chiquillas, y también viéndolo en citas, o sea, nosotras igual ya hace un rato empezamos a ser más estructuradas y ordenadas, ponte tú con las ventas, con qué es lo que está leyendo, cuál es el interés del público, quién es nuestro público finalmente. Y nos hemos encontrado con cifras que igual son súper sorprendentes, o sea, por ejemplo, en la Feria del Libro de Medellín el año pasado, la Unión de Editoras fue la tercera editorial, o sea, el tercer como grupo que más vendió libros, y no era tanto, o sea, son 60, vendimos 60 títulos. Nadie había vendido 60, Alquimia había vendido 60, creo que la Universidad de Valparaíso, y alguien más, creo que el OM. Y después nosotras, o sea, y nosotras somos chiquititas, y además pensando en que nosotras tenemos un precio de venta al público muy barato, o sea, muy económico. Acá, por ejemplo, podemos ver que también no deja de ser interesante cuánto hemos vendido entre un año y otro. Por ejemplo, en la Furia del Libro vendimos casi el doble al año siguiente y tenemos un precio de venta que no alcanza los 4.000 pesos. Cuando uno va a una feria del libro, se puede, no sé, pues uno se da una vuelta y cualquier libro cuesta 10 lucas, más o menos, ese es como el promedio. Y uno puede pensar que, estas son publicaciones hechas a mano, son más caras, no sé qué. Y no, la verdad es que no son tanto más caras, porque también entre nosotras tenemos, no ha sido acordado ni consensuado, cada una le pone el precio que quiere a sus publicaciones, pero la verdad es que todas tenemos esta cuestión, como esta visión de que el libro tiene que ser asequible, que estas publicaciones muchas veces no nos interesa cómo ganar plata con ellas, sino que también difundir ciertas cosas, y eso es porque también hacemos muchas actividades gratuitas y que van dirigidas hacia otro lado. O sea, ir, por ejemplo, a ferias que sabemos que no vamos a vender, pero igual hay que ir, hay que estar, porque por último la gente va a mirar las publicaciones, quizá no va a tener plata para comprarlas, pero va a poder leerlas. O sea, leer es gratis. Había ahí en algún momento en nuestro stand, la Edith chica había puesto un cartelito que decía, si no vas a comprar siempre puedes leer. Y eso tiene que ver un poco con el discurso de cada una, de cada proyecto editorial, y también en lo colectivo. No sé si Antonia quiere decir algo respecto a su proyecto y esta instancia de trabajo colectivo.
Antonio. Sí, bueno, sí. Las chicas lo dijeron muy, muy bien. Más que nada es como sumar fuerza a algunas de las cosas que nombraron y que ahí también va un comentario personal que yo siempre les digo a ellas que topofilia es, o sea, existe gracias a la unión. Si no estuviera en la unión probablemente no existiría. Y creo que una de las cosas que más me ha gustado de este trabajo colaborativo es el traspaso de conocimiento. Si bien están el conocimiento de las que llevan más tiempo, que 5 años más, tal vez algunas, ha sido súper útil para quienes estamos partiendo, tanto en las cosas logísticas de la publicación, como de las ferias, e incluso de la producción, también la solidaridad de compartir, además de ese conocimiento, las cosas técnicas, las máquinas, que también las que tienen más experiencias tienen más, no sé, tienen guillotinas, entonces uno al final se empieza a rotar en los talleres de una y otra para ir consiguiendo el resultado, y ese traspaso de conocimiento y solidaridad en eso ha sido súper, súper enriquecedor, y que si bien nace desde lo laboral, también se ha traspasado en lo personal, entonces tener este ambiente de puras mujeres que nos genera una confianza, no solo queda en nuestro hacer de publicaciones, sino que se traspasa, y por ahí veíamos unas fotos de todas en traje de baño, que se van generando instancias muy bonitas que van más allá del hacer de la publicación. Y ahí como sumar un poquito a esta idea de la definición de experimental, que si uno lee la definición del diccionario, una de esas es fundado en la experiencia, o que se sabe o alcanza por ella. Entonces, si bien no es tan como literal el traspaso de esa definición, también tiene harta relación, como de esos conocimientos fundados en la experiencia, y que en este caso lo traspasamos a las publicaciones, pero también nos traspasamos eso entre nosotras. Sí, hay elementos de lo que han narrado que me parecen muy significativos, ¿no? Y también el trabajo de la unión, generando una educación feminista también en torno al trabajo y al ejercicio colectivo. Y esto de los espacios seguros es algo que, claro, las editoras o los editores siempre tienen que estar de alguna forma lidiando con este mundo editorial, ¿no? Que también es un poco caníbal en cuanto a los proyectos. Y Cintia hablaba de este desafío frente a la norma, que también es el ímpetu de lo experimental, ¿no? Y es llevar también los feminismos a la calle, que más adelante me gustaría hablar un poco de eso con ustedes, sobre octubre de 2019 y también las instancias que ustedes generaron de reflexión, de visibilización, no solo de su colectivo, sino también de lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que fueron una de las pocas que lo hicieron. Y también sobre la bibliodiversidad, el fin de semana anterior estuvimos hablando con Eric Sherlock sobre la idea de la comunidad artesanal, es el editor de Bárbara de Abejas, y la librodiversidad, ¿no? Como poniendo estos dos conceptos de bibliodiversidad y librodiversidad también, en la diferenciación de los formatos o la unicidad de los formatos. Y me gustaría pasar a una segunda parte en donde nos puedan hablar de sus publicaciones, también poder exhibirlas para que las personas puedan verlas y hablar de sus propios proyectos, por favor. Ya, ¿por a dónde partimos? ¿Por octubre? Partamos por las publicaciones y terminamos con octubre como un colofón del trabajo político. Buenísimo. Preparamos nosotras tres presentaciones de proyectos para mostrar, porque bueno, tenemos muchas publicaciones, pero hay que escoger. Y optamos por estos tres, porque hablan de distintas cosas. Ahí se ve. Ahí. Este proyecto, que lo hicimos en colaboración Editorial Chica con Dudo, la autora la Magdalena Sotolicho, la editora de la Edi Chica, partió haciendo este librito que cabe dentro de las características de un libro miniatura, mide menos de 10 centímetros,
lo hizo en un curso que yo hacía en la Católica. Ella fue doyente a este curso y este fue su proyecto final. Y bueno, hermoso, precioso el libro, y yo le dije, bueno, publiquémoslo en Dudo. Ahí en ese momento la Magda todavía no tenía la editorial. Así que bueno, ya pues lo publicamos en Dudo, y principalmente el cambio que hicimos en la edición fue el color de la tapa. La Magda había trabajado con un color amarillo, y yo creía que el color amarillo no iba a estar bien dentro como del montaje, como con los otros libros, como que perdía un poco de fuerza la gama de color que estaba usando, porque un amarillo con un morado, los dos se nivelaban mucho, estaban como que vibraban en el mismo nivel. Así que lo cambiamos y hicimos uno verde, y lo hicimos en serigrafía completo, tapas e interior. Al ser en serigrafía y todo hecho a mano, subía el costo, igual estamos hablando de, se vendía a 8 lucas ese libro, y a 8.500 por ahí, y era N pega, porque era a 2 colores, y claro, hay que dejar secar, qué sé yo, todo hecho, bueno, en casa, ahí están los papeles secándose, y dijimos, ¿sabéis qué? Pasó como, no sé, 1 año, 8 meses, la gente como que le gusta mucho, pero no lo compra. Yo le dije, bueno, ¿y qué hacemos si cambiamos la edición? Dejemos las tapas en serigrafía y hagamos el interior en digital. ¿Vale? Lo probamos y el libro empezó a vender, no sé, vendimos 100 ejemplares, no sé, en 2 meses. Y antes habíamos vendido 80 ejemplares en 8 meses. Entonces fue mucha la diferencia. Y ahí, bueno, o sea, nos acabaron los ejemplares en serigrafía en las tapas, y había que volver a reimprimir, hacer una reimpresión o una nueva edición. Y ya, bueno, ¿qué hacemos? Hicimos 2 cambios grandes. Ahí ya la Magda tenía la Edit chica, y dijimos, bueno, saquémoslo como coedición, porque yo tenía más experiencia en libros igual, la Magda estaba empezando, y como venía ya el libro como Dudo, decidimos continuarlo como coedición, así ella tenía un título en su editorial, y seguíamos también con Dudo en el catálogo. Y hicimos estos 2 cambios grandes, que fue, uno, la inclusión de género adentro de los textos, se cambiaron todos los textos, y lo otro, que volvimos a cambiar la tapa, y lo hicimos con folia. Y cuando fuimos a ver la folia, no nos pudimos decidir en cuál color, y dijimos, oye, ¿sabéis qué? Uno de los beneficios de poder hacer las cosas a mano es que podemos escoger 2 colores distintos. Así que escogimos 2 colores y nos quedamos con el verde, con el morado y con la folia en sus colores inversos. Y aquí uno puede ver un poco el proceso que tuvo este libro, que ya va en su 3ª edición, y llevamos como 400 ejemplares vendidos por ahí. Ahora tenemos este, que le doy el paso a, no sé si va a hablar Paula o Cintia, o las dos. Voy yo. Bacán. Bueno, ya sabemos, Rufián es una revista digital libre y gratis, ¿no? de libre difusión. Nosotras no sabíamos muy bien cuál era el oficio del, del papel, ni mucho menos cuál era el impacto que tenía en la cantidad de ediciones, ¿no? Y precios, por supuesto, todo eso lo fuimos aprendiendo en nuestros diálogos y en nuestras conversas con la Unión. Pero bueno, decidimos, este número que aparece ahí proyectado es una publicación que se llama Violencia, que es muy interesante, a nosotros nos gusta mucho porque entra muy en diálogo con un número que hicimos sobre imagen en Rufián, que justamente hacía este vínculo entre texto e imagen, entre aquello que, como ya les comentaba antes, como aquello que entrega la imagen y aquello que entrega el texto, y que claramente funcionan como lenguajes complementarios y que van como entramándose un poco y van entregando como un planteamiento, un discurso sobre distintos temas. Violencia es una publicación absolutamente experimental. Consta de 3 partes, yo lo nombraría así, son 3 partes, una que tiene que ver con el caso de Camilo Catrillanca, otro que tiene que ver con el caso de Joan Florville, y otro que tiene que ver con el caso de Lorenza Cayuán,
¿ya? En el fondo, violencia se presenta como una especie de ensayo visual, más que nada, un ensayo visual que va como presentando los casos de estos tres casos, ¿no? De manera de cómo fueron trabajadas a nivel comunicacional por los medios, cuáles fueron las opacidades, cómo se fue levantando el discurso y el relato sobre la muerte, finalmente, de estas tres, o sea, en el caso de Lorenza no, pero en el caso de Joan y de Camilo sí, y cómo fueron apareciendo también en el espacio público y en la prensa todos estos casos. A mí me parece que es un ensayo súper interesante porque cada uno en sí mismo presenta justamente una reflexión en torno a la violencia, que es el título que lleva la publicación, y cómo, por ejemplo, en el caso de Camilo Catrillanca, las versiones sobre el supuesto esclarecimiento de su muerte, de su asesinato, fueron apareciendo a través de imágenes que, por ejemplo, no estaban. Recordemos que en la prensa se decía que habían imágenes de su muerte, pero que habían sido borradas porque a la par habían imágenes como muy personales de esas GoPro que llevaban los funcionarios de fuerzas como de carabineros, ¿no? Fuerzas especiales que estaban en el territorio Gualmapu. Y cómo en el fondo se fue esclareciendo el caso a propósito de este conflicto de imágenes, ¿no? De lo que estaba, de lo que no estaba, de lo que parecía, de lo que evidenciaba las culpas, ¿no? Y las responsabilidades sobre esta muerte. Lo mismo pasaba en el caso de Joan, ¿no? Que aquí la frase central es que emigrar no sea desaparecer, una frase que además a lo largo de la publicación se va justamente desapareciendo. Y que bueno, recordemos que el caso también de Joan, de esta joven haitiana de 28 años que fue detenida arbitrariamente por supuestamente intentar abandonar a su hija, también es una situación de violencia y así lo entendemos nosotras como un tipo de violencia de Estado, ¿no? De un tipo de injusticia que en el fondo sufre esta mujer a propósito no solamente de su condición de mujer, sino su condición de mujer migrante y mujer afrodescendiente. Y está también el caso de Lorenza Cayubán, ¿no? Que ella es de la comunidad de Mahuidache, que fue detenida en 2015, ¿no? Acusada de robar una motosierra y una serie de otras cosas a funcionarios y trabajadores que prestaban servicios a la Forestal Arauco. A nosotras no hizo mucho sentido esto porque justamente la Forestal Arauco y otros conglomerados más también se ubicaron en ese territorio, ¿no? Expropiando terrenos para, entre otras cosas, producir papel. Y fue muy interesante el vínculo que nosotras hicimos ahí porque la publicación Violencia, además de tener estos ensayos visuales en papel de muy baja calidad, ¿no? Como eran papeles muy sencillos, impresos en blanco y negro, con algunos detalles de color rojo, ¿no? Con hilos, intervenciones y cortes. Además de eso, en su interior incluía un polvo de carbón. Y la idea un poco de eso era que quien pudiese adquirir, ¿no? Esta publicación y abrirla, cuando pudiera como tocar el material, se iba a manchar las manos de negro, ¿no? Y en este manchar un poco también quedaba en evidencia de que ese papel con el que estábamos trabajando también era parte del conflicto mismo, ¿no? Sobre todo queda mucho más de manifiesto, por supuesto, en el caso de Lorenza. Y así es como hicimos otras, ¿no? Pero nos gusta mucho esta porque pone y presenta justamente las discusiones que nosotras como publicación desde Rufián, desde nuestra revista, ponemos siempre al frente, ¿no? Como un espacio de denuncia, también un espacio de problematización, de crítica, frente a estos casos de violencia institucional, de racismo estructural, ¿no? Y manifestarlo así en esta publicación, y que de alguna manera esto de mancharse las manos también involucraba al lector o a la lectora a sentirse parte de que no es un problema ajeno, sino que es un problema muy presente, muy cercano.
Bueno, yo ya algo adelanté, me adelanté en esta conversación, pero esta es la primera publicación que saqué junto con Phile, es la que está como más armada ya. Se llama Colorum Inadequalis, que significa colores impermanentes. Es una investigación de Camila Vilches sobre los tintes naturales. ¿Ya? En un proceso luego de 4 meses de experimentar con esta creación de tintes con distintas cáscaras, tubérculos, flores, plasma esa investigación, ese proceso, y se crea esta publicación donde existe, como ya les adelantaba, una experimentación desde la creación del tinte hasta la impresión en la risografía, también la impresión de los tintes naturales que se hizo a través de una especie de timbres que se pueden ver allá abajo. En la encuadernación, incluso en los ejemplares de los vendidos, hay 3 formas de encuadernar esta publicación. La última y ya la definitiva es cosido a máquina, una especie de inserto que trae, ahí lo podemos ver en esta imagen. Y bueno, también este formato también, como les comentaba, súper incómodo, muy vertical, muy estrecho, que también pone en experimentación este diseño editorial. Yo soy diseñadora, me dedico también harto al diseño editorial, y este espacio es para probar esas cosas distintas, nuevas. Y bueno, nació con este formato que también traía la idea de la pantonera, y ahí en cuanto al contenido les aprovecho de leer una mini cita que define bastante bien como el contenido de esta publicación, que dice: concibo el color como un ser vivo cuyo proceso de transformación se perpetúa en el tiempo, siendo inconstante y en algunos casos efímero. Esta experimentación nace de entender al tinte desde una mirada transmutadora, donde la belleza no radica en la perpetuación pictórica, sino en el cambio. Entonces, efectivamente, esta publicación también es una prueba de qué va pasando con estos tintes a lo largo del tiempo, y por eso también viene con un frasquito de tintes naturales, que está por aquí. En este caso vienen tintes de cebolla, y ha sido una gran sorpresa también porque ya luego de un año hemos probado este tinte y sigue funcionando súper bien, casi igual que desde el comienzo. Y eso también es la invitación a las personas que adquieren esta publicación de también hacer sus propias experimentaciones con este tinte que trae. También hemos experimentado con el agregarle ciertos otros elementos. Por ejemplo, Camila me comentaba que estaba probando con los tintes de repollo, agregarle unas gotitas de limón, y el color se volvía mucho más intenso, mucho más flúor. Entonces ha sido un proceso de exploración bastante gratificante, y de ir encontrando bastantes cosas nuevas. También de la prueba y error, y por eso en la definición salía como muchas veces imprecisas las publicaciones o desprolijas, porque como yo les comentaba, es nueva esta microeditorial, y me defino como tal, como un proceso de aprendizaje, donde la factura tal vez no es excelente, donde he cometido varios errores en la misma impresión, de descalce, de maquetación, pero creo que esta microeditorial nace para eso, para darse ese espacio. Muchas gracias, Antonieta. Y quiero pasar a lo de octubre, para también relevar el trabajo político que ustedes desarrollan, no solo con el formato de lo experimental, sino también trabajando colectivamente en estas instancias feministas, sino también con esta declaración de principios, ¿no? que han sido varias veces que lo han hecho. El papel es revolución, ¿no? Indicaban ustedes. También hicieron un llamado frente a la publicación del libro Los ojos de la verdad, el año 2020, y
también a reunir relatos sobre el despertar en octubre, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo fue el proceso en colectivo, ¿no? Como Unión de Editores Experimentales frente a todos esos acontecimientos. Uy, ese, de los ojos de la verdad fue súper heavy. No sé, bueno, para los que no saben, pasó que, bueno, que había un libro, una publicación que estaba en desarrollo, que ya estaba listo, que era una novela ficcionada sobre una chica que había tenido problemas con su pareja, no sé qué, y que le había sacado los ojos a patadas en el sur de Chile. Esa era la novela. El autor de la novela había contactado a Nabila Rifo, que todos sabemos que esa historia ya conocida, había sucedido en la realidad, para hacer una especie de biografía. Y Nabila le había dicho en ese entonces que no, que ella no quería que nadie contara su historia, que si alguien tenía que contar su historia iba a ser ella. Y la cosa es que este autor decidió seguir con este proyecto y en vez de hacer una biografía hizo una novela ficcionada que se iba a publicar por Planeta. Y la cosa es que cuando esto ya estaba andando, Nabila hace un llamado desesperado en sus redes sociales que por favor no se publicara ese libro y que las personas que sentían un poco de empatía con lo que le había sucedido la apoyaran en esto. Y bueno, y ahí con la Unión decidimos hacer algo, porque igual nos sentimos tocadas igual con el tema, lo encontrábamos igual bastante fuerte que nos haya respetado su decisión, sobre todo ya alguien que le había preguntado. Y decidimos sacar como un manifiesto en redes sociales que fue furor, o sea, a las 20 minutos teníamos, no sé, 200 compartidos, así fue una locura. Y no sé, no nos adjudicamos nosotros que el libro lo hayan bajado, pero sí yo creo que influenció, porque se empezó a viralizar mucho, o sea, después de que nosotros subimos eso, empezó a aparecer, o sea, a mí me aparecían las noticias a cada rato, en todas partes, y esto empezó como redes, pues, o sea, a multiplicarse, y finalmente, como 2 días después, bajaron el libro. Entonces fue súper heavy, fue como, oh, bacán, igual se puede, o sea, eso es lo que hacen las redes al final, se logra un objetivo común. Estaba pensando en los avioncitos y en cómo hacer corta esa historia tan larga, pero no sé, creo que ahí hay fotos, ¿o no? Para verlas de fondo. Es que puse... es que esta historia es muy bonita. Sí. Ah, pusiste la de las actividades. Ah, no, Sí, sí, es pues que ahí está. Esta historia es muy bonita porque todo... No, dale nomás, que había puesto primero la otra porque No, pues, venía como entrelazada con México, qué sé yo, con Esto no es un libro. Bueno, por eso, justamente que, claro, el tema de los avioncitos viene viajando desde México, de hecho, que fue conocimos a los chicos de Este es un libro, a Gwen y a Tona, en el último viaje a México, nos hicimos súper cercanos, fue súper buena onda, conocimos su taller, le presentamos a la Unión de Editoras, nos mostraron sus libros, y ellos quedaron de venir a Chile para Impresionante hay que recordar que fue justo como el 18, el 19 y 20 de octubre era la fecha Impresionante más o menos, ¿o no? La cosa es que el 18 fue en la mitad Impresionante, y los chicos de México que habían venido a exponer a la feria, nada, bueno, no pudieron seguir exponiendo, nadie pudo seguir exponiendo y estábamos conversando ahí afuera del museo, donde era la feria, y me dice, bueno, ya no voy a vender esta publicación, así que te la dono para que de repente se pueda hacer algo. Y esa publicación, efectivamente, es una publicación muy bonita que ellos tienen, que es una especie de sobre con aviones de papel, que está inspirada justamente en los avioncitos de papel que le tiraban los zapatistas como en el campo de batalla a los militares, con mensajes revolucionarios porque, bueno, la historia es un poco más larga, digamos, pero a los militares los obligaban a ponerse tapones en los oídos porque los zapatistas les cantaban canciones, entonces, como ellos ya no podían escucharlo, los zapatistas dijeron, bueno, tirémosle avioncitos con los mensajes, y
a partir de esa idea y a partir de este regalo, ahí está el sobre maravilloso, con los avioncitos adentro, que vienen, en esa publicación vienen algunos avioncitos con frases reales de los zapatistas, pero también vienen varios vacíos, y de ahí nace la idea de, vamos a hacer claro, ahí se ve el avioncito para plegar. Vamos a hacer esta especie de ataque en papel con un mensaje, y bueno, lo pensamos, esto había sido recién el 18, estaba toda la intensidad, el fuego en la calle, nosotras queriendo hacer algo, porque uno en esos días yo me acuerdo que no te podías quedar quieta, y surgió esta idea, pero hagamos miles, y de hecho hicimos 4.000 aviones, con este mensaje que ahí se lee, que tiene que ver como esto no vamos a bajar, no vamos a descansar, era como un mensaje de aliento a los manifestantes, y fue lanzado, lo programamos porque había marcha para el 25 de octubre, jamás pensamos que ahora el 25 de octubre iba a ser una época, o sea, un día tan histórico, como sabemos que fue, ¿cachai? Y nada, nos ubicamos, conseguimos departamento, nos ubicamos en 3 puntos, hicimos grupos, fue muy bonito porque hicimos un llamado abierto a plegar avioncitos, y llegaron chiquillos de otras editoriales, y de repente estábamos en un departamento, éramos, no sé, 12 personas, 15 personas apiñados, doblando papelitos, y después, bueno, juntando todo esto, moviendo todos estos aviones por Santiago a pata, fue una cosa muy, muy, muy bonita. Y luego el día mismo se armaron equipos para lanzar los aviones desde las alturas, y nada, bueno, eso fue una acción bastante, fue una acción súper bonita, creo yo. Ahí hay una foto de uno de los puntos de donde se lanzaron los aviones. Y nada, yo no vi, o sea, las chiquillas que estaban ahí justo abajo, arriba de esa multitud de gente, decían que la gente que los recogía igual así, buena onda. A nosotros igual nos pasó que tuvimos un problema Los tiraban. con las puntas de los avioncitos porque eran muy filúas, y a alguna gente como que le llegaba en la cabeza, pero si no, la gente recogía los papeles, los leía, y buena cabras, y nada, fue una acción muy, muy bacán también. Sí, bueno, y también hicieron un llamado a mandar textos, ¿no? Sobre el despertar en octubre. Entonces, sí, ¿quieres decir algo? Yo no. O sea, hicimos esa... La interrumpí. No, hicimos ese llamado, bueno, como a todo el mundo le pasa, básicamente empezó la cuarentena, y nosotras ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Y nació este plan de hacer este llamado, pero la verdad es que no fructiferó, porque, no sé, la vida de cuarentena es súper compleja, es súper difícil organizarse. Creo que llegaron un par de cosas, las subimos, pero después nos siguieron llegando. Eh, Nada, cosas que pasan, o sea, muchas veces planeamos cosas y no nos resultan, y muchas veces planeamos cosas, resultan distintos a lo que lo habíamos planeado, y muchas veces resultan como queríamos. Entonces, ese llamado específicamente como que no fructiferó, yo creo que por un tema de colapso cuarentenístico un poco. No sé si alguna sabe más al respecto, porque la Magda estaba un poco más detrás de ese llamado. Sí, no, yo no, o sea, sé lo mismo que dijeron ustedes, en verdad, pero quería volver un poco al de los aviones, que para mí fue súper significativo porque claro, era como transfigurar un poco la publicación a este formato nuevo de avión, ¿no? De avión de papel, además algo muy sencillo de hacer con un mensaje, y que fue también como
que también nos pilla como en un contexto súper como revuelto, ¿no? Yo me acuerdo que estaba a cargo de hacer justamente el registro fotográfico de los aviones, y fue súper imposible realmente poder hacer cualquier tipo de registro porque la Plaza de la Dignidad está absolutamente copada de personas. Yo creo que para quienes estuvimos ahí ese día fue tremendamente potente y poderoso porque la gente no llegaba o sea, no paraba de llegar, ¿no? Y las pocas fotos que tenemos del registro de la acción justamente también dan cuenta de eso, ¿no? Que es algo también interesante que pasa ahí, que como no pudimos tener un registro adecuado de la acción porque básicamente todo lo que estaba sucediendo afuera desbordaba incluso la misma acción. Y fue súper como intenso, y todo eso como de alguna manera también da cuenta de esa experimentación, ¿no? De cómo poder ir transformando justamente todo este deseo de hacer en un deseo también político, de querer estar, ¿no? De querer como aportar, ¿no? A un movimiento que está agarrando un vuelo como inusitado. La Maripa quería decir algo. Sí, o sea, que era un caos, o sea, los teléfonos estaban colapsados, teníamos una hora del lanzamiento de los aviones que eran en tres edificios distintos, ubicados en distintas partes alrededor de la Plaza de Dignidad, y era un caos, o sea, entre tirando los aviones, entre que el conserje llamaba por citófono, así onda, weón, no pueden seguir tirando aviones, así van a quemar el edificio, no sé. Y mientras uno miraba hacia el lado y veía ahí los aviones que venían de otro edificio y abajo de repente se escuchaban, oh, no sé qué. Entonces era así realmente como caótico toda la situación, como con un éxtasis generalizado que lo daba todo ese momento, que al final, claro, esta fue una acción, pero cada una, creo que todas hicimos acciones distintas, no como unión, o sea, como unión ni siquiera nunca subimos ningún post a las redes sociales, como nada, así como que cada una estaba accionando y creando y haciendo actividades como por inercia. Fue, no sé, fue bonito igual. O sea, ¿en qué momento íbamos a subir si tuvimos que plegar 4.000 aviones? Yo me acuerdo que esa fue una maratona así de estar plegando día y noche aviones sin parar. En grupo, muy bonito, porque además había toque de queda, entonces uno se quedaba ahí, se juntaba nocturnamente con la amiga, su chela, y plegar avioncitos y conversar de esto que estaba sucediendo. Fue algo muy bonito. Sí, yo no puedo sumar nada porque yo no estaba. Lamentablemente sufro mucho por no haber estado, porque no estaba en Santiago por un viaje que tenía planeado. Y yo desesperada por el WhatsApp pidiéndoles registros de lo que había pasado y bueno, nunca lo pude ver porque no hay registro. Pero las experiencias lo narran mejor, yo creo. Y bueno, esas acciones performáticas también son otras formas de generar texto, ¿no? Si pensamos que texto es todo, imagen, palabra, entonces también ahí van como generando nuevos elementos, ¿no? Van siendo como precursoras también en elementos políticos. Y frente a eso también quería preguntarles sobre otras actividades que han realizado ya en contextos más profesionalizados, por ejemplo, en el ámbito de las ferias del libro, que han tenido una amplia participación en diversos países, en diversas ferias. Me gustaría saber cómo, bueno, ya han hablado un poco de eso, ¿no? Del beneficio de trabajar en colectivo. ¿Cómo ha sido la recepción en otros países o los trabajos colaborativos que se han ido generando y los proyectos colectivos personales ya post cuarentena, ¿no? Que esperamos que pase en algún momento de este año? Bueno, en otros países la recepción ha sido increíble, o sea, yo creo que da lo mismo, o sea, acá o allá, al final es como publicaciones distintas nomás, como que uno ya, no sé, mucha gente, o sea, se habla mucho, no sé, pues del fomento del lector,
de que los niños no les gusta leer, que no se acercan mucho a este formato, como que al final yo siento que estas publicaciones que son distintas hacen que el interés sea mayor, y eso pasa en niños, en grandes, en Chile, en China, en cualquier lugar. Entonces al final como que nosotros vamos encontrando distintos lectores y creo que incluso no lectores que se van interesando por estas publicaciones. Eso también nos ha movido a nosotras a ampliar este territorio, y nosotras cuando viajamos, por ejemplo, a cualquier parte, siempre hablamos no solo de nuestras publicaciones, como que también presentamos otras, y eso también es un punto que lo hemos discutido harto como unión, de tratar de siempre tener en el stand un espacio de visibilización de publicaciones de mujeres que hacen publicaciones experimentales. Ahora, no muchas veces lo podemos hacer porque los stands son súper chicos, pero cuando lo podemos hacer, lo hacemos. Por ejemplo, cuando hicimos esta presentación en Casa Bosque, llevamos publicaciones de otras personas, las mostramos y el interés era bacán. Ahora, lamentablemente, como que siempre hay alguien que quiere comprar y, claro, no podemos llevar para vender, porque, bueno, cada uno vende como puede o lo que quiere, y además cuando viajamos tenemos siempre este limitante de la maleta, del peso, pero bueno, tratamos al menos de difundir el trabajo. Y en ese sentido ha sido muy, muy bonito. O sea, ahora estaba mirando los comentarios y, por ejemplo, ahí está la web de Esto es un libro, comentando ahí lo de los aviones que probamos con las puntas distintas, que los vecinos nos ayudaron a tirar, los avioncitos. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros queremos hacer, como generar redes y ayudarnos un poco entre nosotras, por lo difícil que es insertarnos en este medio. O sea, entendiendo, uno, que somos mujeres, y dos, que hacemos publicaciones raras, que quedamos entre el limbo, entre el libro y el arte. Entonces no entramos en la industria del libro y no entramos en la industria del arte, y estamos en la mitad, exactamente en la mitad. Nos movemos hacia ambos lugares, pero no quedamos en ninguno. Sí, yo creo que como para complementar lo que decía la Maripa, que hay algo entretenido también de cómo va confabulando la unión y de cómo se va gestando hacia adentro, ¿no? En esta cosa de autopublicarse, de hacerse autoencargos, de como en estos formatos más creativos, ¿no? Y formas de trabajar y de hacer distintos que también van permeando a los públicos a los que nosotras como queremos llegar, ¿no? Y que van generando también otros diálogos y otras formas y otras cercanías que justamente no son necesariamente las más tradicionales. En eso, por eso es que también dejábamos el letrero que había puesto la Magda, ¿no? Que no necesariamente tenés que comprar para leer, sino que también la lectura es libre. Y en eso yo creo que el diálogo que se da, por ejemplo, en las ferias, yo he participado de muy poquitas, pero de lo que me llegan de las experiencias de mis compañeras, también ahí se da como una conversación distinta, ¿no? Una reflexión interesante sobre cómo también eso que nosotras vamos creando a la interna se va reflejando también en nuestro stand, en nuestras publicaciones, en el diálogo y en la forma que tenemos de acercarnos también al público, ¿no? Y de cómo también vamos acompañando el tránsito de nuestras publicaciones hacia esos públicos, los vamos conversando, las vamos comentando, también es un tránsito muy de mano a mano, de boca en boca, y que también genera mucho diálogo y genera mucha difusión también a una microescala que no necesariamente responde como a una industria, ¿no? Y eso ha sido como un lindo aprendizaje y una linda experiencia de justamente pensar que existen otras formas posibles o que se pueden inventar formas diferentes de cómo también difundir nuestras publicaciones. Y me parece que eso también es una cosa como muy transversal del trabajo de la Unión, de que vamos muy en contra de la norma, como decía antes, y como esta forma más hegemónica de hacer las cosas, y de cómo también nos planteamos enfrente como, no sé si un desacato, pero finalmente es un desacuerdo, y vamos imaginando otros espacios libres también de diálogo a partir de nuestras publicaciones. Sí, también lo que decían sobre lo raro, ¿no? Que lo raro usualmente es ese intersticio, ese espacio que da pie a la vanguardia, ¿no? Cuando se empiezan a desarrollar, experimentar nuevas formas de hacer. Y tengo una última pregunta que tiene que ver con los conceptos que ya
han dicho de resistencia, experimentación, lucha frente a los materiales de trabajo. Entonces, me gustaría saber cómo escogen los materiales de su trabajo frente también a esta conceptualización del papel y de lo experimental. Yo creo que nacen desde muchos lugares, no siempre de algo pensado previamente, como por ahí alguien decía que a veces nace de lo que tengo a la mano, de lo que tengo en la casa o de lo que me sobró de otra publicación. Incluso con la publicación de Colorum me pasó que encontré ese papel rosado y quería usarlo, inventé una faja para poder usarlo, entonces creo que los materiales van un poco ahí de acuerdo como a lo que tenemos más al alcance, más de que es algo predispuesto. Y en base a eso también hace harta experimentación, como qué hago con esto y cómo lo transformo al concepto que busco. Sí, como que al final la búsqueda del formato y del sustrato es personal, o sea, muchas veces va ligado con el contenido, pero también lo que también en algún momento nombré al principio, como que de repente uno tiene un material y busca un contenido para ese material. Eso pasa mucho y bueno, nosotras todas trabajamos de distintas formas, o sea, por ejemplo, Estudio La Hoja, que es lo que estamos viendo, trabaja con collage y con el collage hace postales, entonces son como piezas únicas. No sé, después, por ejemplo, acá, mira, la Paula acá tiene estos mini fanzines que son completamente hechos a mano y que esos están hechos con retazos de papel que sobran de publicaciones que son un poco más grandes. Entonces, ¿cómo vamos a botar ese papel? Hagamos algo y bueno, y ahí salen estas publicaciones. Como que es tan diverso la forma en que uno busca el sustrato y lo trabaja como el formato. O sea, aquí, por ejemplo, la Bianca, pro autor, que trabaja pulseras, collares, anillos, y también publicaciones con plegados. Los plegados van a tener que ver con el papel, cómo está cortado ese papel, a la fibra o no, o en contra de la fibra. Es largo, hay que unirlo, lo voy a imprimir en una impresora, lo voy a imprimir en serigrafía, lo voy a imprimir en la Rizo. Bueno, la Rizo te da tal formato, entonces no puedo usar tal papel, y así como que al final técnica y tecnología van unidos, como que uno va manejando estos como niveles y con eso uno va sacando una idea final que llega a una publicación. Muchas publicaciones de repente no llegan a ser masivas, de repente llegan a ser una copia y queda en una maqueta y ya está. Y otras veces se piensa desde un principio en algo más multiplicable. Sí, justamente ahí en esa imagen estamos viendo una de las cosas que estoy haciendo ahora, que es eso azul, que junto a mi madre está más ella tejiendo letras con lana, y es lo que salió y todavía no sé bien cómo transformarlo en una publicación, pero claro, salió primero desde el material, de este paño, que todavía no tengo la respuesta, pero claro, como que nació al revés. Y por otro lado, nuevamente vuelvo al ejemplo de Colorum, que sin darme cuenta, después el papel se tornaba un elemento demasiado importante para la permanencia del tinte, y fue algo que no visualizamos previo, y que, claro, como es un papel con más ácido, se va descomponiendo más el color que si fuera un papel más como el estilo de papel de acuarela, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, en esa experimentación nos dimos cuenta de que era una parte importante que no estábamos visualizando y que para una segunda edición podemos prever. Hay preguntas de las personas que están viendo y escuchando la conversación sobre cómo conseguir los boletines de la Unión o dónde verlos y cómo poder contactarse con ustedes. Y quiero deslizar una última
ya esta vez es la última pregunta, sobre las actividades de Dudo en cuanto a la pedagogía de lo experimental, Dudo docencia. Uy, qué actualizada, Gladys. De atrás para adelante. Bueno, ahí está la Anto poniendo las redes sociales. Nosotros principalmente nos movemos más en Instagram que en el Facebook. Hemos tenido como 3 páginas web, pero como que al final ninguna funciona, así que es más rápido por Instagram todo. Siempre nos pueden escribir y si nos quedan boletines, de hecho nos quedan boletines del último al segundo, y podemos coordinar para la entrega. Igual siempre cuando nosotros estamos yendo a actividades los llevamos, ahora en modo pandemia, creo que no van a haber actividades este año, pero podemos coordinar alguna entrega. Y con respecto a lo de docencia, claro, bueno, yo hago clases en pregrado en la Universidad de Chile y en la Andrés Bello ahora, y bueno, y con todo este tema de la pandemia, lo difícil que ha sido hacer clases de calidad. Por supuesto que mis cursos son súper prácticos. He tenido que reinventar un poco la forma de entregar estos contenidos y no convertir en una tortura las clases. Así que bueno, empecé, ya llevo como 6 años haciendo clases en distintos lugares, entonces hice un Instagram que se llama docencia.dudo, algo así. Y le empecé a decir a los estudiantes y a los estudiantes que empezamos a entregar por ahí. Un poco cambiar el formato por 2 motivos principalmente. Uno, para que no gasten el material en maquetear, que en el fondo convirtamos todo esto en digital, que es lo que tenemos, que es el computador y los bocetos en lápiz y papel. Y con eso tratemos de hacer una entrega decente, en donde podamos como complementar e integrar todos los elementos que estamos viendo en clase. Y también utilizar esta plataforma como visualización un poco y como una red de todos, ¿cachai? De todas las que han pasado un poco por mí, por las clase, un poco para preguntar, para apoyarse, un poco lo que hacemos también con la unión. O sea, por ejemplo, yo en mis cursos yo tengo un Word donde tengo toda una lista infinita de materiales, de lugares donde podemos comprar papeles de colores, papeles de fotocopia, papeles, no sé, de calco, papeles, cartones, no sé qué, y todo por separado. Proveedores que pueden hacer folias, que pueden hacer cuños, que pueden hacer infinitas cosas, todo lo que tenga que ver con técnica, manufactura, y yo se los paso, y vamos agregando cosas. Cuando alguien encuentra algo, me manda, oye, profe, encontré un lugar donde venden los punzones súper baratos, no sé qué, y lo vamos agregando ahí. Entonces, esta especie como de unión y de apoyo es lo que estoy tratando de hacer ahora, que es súper nuevo, en el Instagram. De hecho, la próxima, mis estudiantes deben estar trabajando porque tienen una entrega ahora el lunes, así que ya el lunes va a haber contenido nuevo de lo que estábamos haciendo. Súper. Bueno, yo me quedo con varios conceptos que están presentes en las distintas declaraciones, lo que han dicho: resistencia, lucha, colectividad, experimentación, feminismo. Y les quiero agradecer esta posibilidad de que nos puedan instruir también, ¿no?, en qué son las publicaciones experimentales, porque si uno busca por internet, por ejemplo, en Chile, yo hice el ejercicio, solo aparece en Memoria Chilena cuestiones vinculadas a agentes masculinos, y no hay una renovación, ¿no? Entonces, es ideal que estos espacios sean una resignificación de esta masculinización que hay en torno a todas las disciplinas. Así que les agradezco mucho el que se hayan dado el tiempo para estar acá. Y bueno, ahí ya están las redes sociales para que las personas que quieren contactarlas lo puedan hacer directamente. Que nos vemos. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Sí, muchas gracias por esta instancia. Sí, Gracias. fue súper interesante para nosotras también leernos y como organizar y ordenar las ideas de lo que somos. Entonces se agradece también esa instancia interna que permite el hablar hacia afuera. Sí, y además de no perder de vista que por ahí pueden haber personas que también sean editoriales chicas,
que tengan los mismos propósitos y visiones que nosotras tenemos de las publicaciones y que por ahí podamos seguir engrosando esta lista de editoriales que participan y que podamos armar una red un poco más robusta y más sólida y también más comprometida y solidaria, como lo hemos hecho hasta ahora. Así que ojalá podamos vernos de manera presencial pronto y hacer un resumen de lo que fueron estas charlas, yo creo que ya el próximo año. Un gran abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, chao.